Muy bien, vamos a continuar con lo que son las distribuciones de las velocidades de Maxwell. Para poder analizar esta temática, vamos a considerar un gas ideal confinado dentro de un recipiente. Es decir, tenemos lo que vendría siendo nuestro gas ideal que está en un recipiente. En este recipiente vamos a definir una variable. Vamos a definir un volumen y al mismo tiempo vamos a definir una temperatura absoluta T. Este gas puede estar compuesto por lo que vendrían siendo varias moléculas. Supongamos que las condiciones son adecuadas para que sea permisible un estudio clásico de las moléculas de un gas. Es decir, vamos a tomar o vamos a suponer una molécula en específico, es decir, necesitamos saber qué condiciones pueden ser válidas en estas moléculas. Enfocaremos nuestra atención en una molécula cualquiera de gas. Esta molécula constituye entonces un pequeño sistema diferenciado en contacto con un foco térmico constituido por todas las demás moléculas que tienen temperatura. Muy bien, entonces vamos a hacer el análisis propio de esta molécula que está en este contenedor donde hay otras moléculas en las que se le está aplicando una temperatura absoluta y tenemos un volumen constante. Para hacer este análisis, vamos a despreciar cualquier campo de fuerzas externas. Es decir, en este sistema que yo tengo, no es posible trabajar o tomar en cuenta lo que es la fuerza de la gravedad o la gravedad como tal. Y la energía de esta, la energía viene a estar dando por la siguiente ecuación, que es la que vamos a estar analizando, que me dice que es un medio la masa por la velocidad al cuadrado, o lo que es su equivalente a un medio de la cantidad de movimiento al cuadrado en determinación de su masa. Esto lo hacemos a través de la distribución canónica que resulta directamente aplicable, suponiendo que la molécula es monoatómica. Una vez que tenemos toda esta información o todos estos datos, suponemos que el gas está suficientemente diluido para poder decir o poder determinar que estamos hablando de un gas ideal. En caso contrario, sería un gas cualquiera o un gas que encontramos fácilmente. Recordemos que los gases ideales son prácticamente hipotéticos, ya que estos deben de estar a una serie de condiciones determinadas. Muy bien. Por ello, la energía potencial de interacción con las otras moléculas en cualquier punto dentro del recipiente es independiente al vector de posición. Muy bien, ahora acá entra en juego la parte vectorial, que es nuestro vector de posición, que lo representamos con la letra R. El estado de la molécula se describe clásicamente en función de sus coordenadas. Recordemos que las coordenadas que trabajamos, las coordenadas habituales en un espacio tridimensional, son X, Y y Z. Y de sus tres componentes correspondientes. En este caso va a ser la cantidad de movimiento con respecto a X, la cantidad de movimiento con respecto a y la cantidad de movimiento con respecto a Z. Y podemos inquirir la probabilidad de la posición de la molécula, que está comprendida en lo que vendría siendo la posición, que me da que va a estar de R y R más el diferencial de R, en este caso el vector posición. Y esto también se puede expresar en función de cada uno de los componentes o de las coordenadas, es decir, X y X más el diferencial de X, y Y más el diferencial de Y, Z y Z más el diferencial de Z. De esta manera, es decir, que las coordenadas están en una constante relación. Pero esto no solamente se da con las coordenadas o con las componentes, también lo podemos trabajar simultáneamente con la cantidad de movimiento que existe con respecto a esa coordenada. Es decir, se da la relación de la cantidad de movimiento y la cantidad de movimiento
más su diferencial de cantidad de movimiento. Recordemos que la P simboliza cantidad de movimiento. También tenemos la cantidad de movimiento respecto a la coordenada X, que va a ser igual o que va a estar comprendida entre la cantidad de movimiento de X por el diferencial de la cantidad de movimiento de X. Y lo mismo ocurre con Y con Z. Muy bien. Estos intervalos que observamos acá de variables de posición con respecto a la cantidad de movimiento corresponden a un movimiento de espacio. Esto está dado por la siguiente ecuación. Diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, y cada uno de los diferenciales de la cantidad de movimiento con relación a las componentes X, Y, Z. Si nos fijamos, esta parte que se expresa acá como diferencial cubo de R es lo que representa todos los diferenciales de X, Y y Z. Mientras que el diferencial cubo de la cantidad de movimiento viene a representar todos los diferenciales, en este caso todos los diferenciales de cantidad de movimiento con respecto a cada una de sus componentes, para un elemento del espacio real y para un volumen en el espacio de cantidades de movimiento. Se aplica lo que se conoce como distribución canónica. Pero muy bien, ¿cuál es la distribución canónica? Esto está dado por la siguiente ecuación que tenemos acá. Podemos ver que esta ecuación está dada por las probabilidades y también está dada o encierra una constante C. Acá nos vamos a detener un momento, ya que esta es una constante abierta de probabilidad y el valor de esta constante está naturalmente determinado por lo que vendría siendo un requisito de normalización. Este requisito prácticamente lo que me dice es que la suma de las probabilidades extendida en todas las coordenadas es accesible a un sistema A, que debe de ser la unidad. Es decir, que siempre tomando en cuenta lo que nos dicen las probabilidades, esto tiene que ser equivalente a la unidad que nos viene a representar el 100%. También podemos ver que todo esto acá, estos diferenciales, nos vienen a indicar una integral en la región del espacio. Así como la temperatura absoluta, que está siempre en relación a esta temática, y las sendillas de volumen, que vendrían a estar representadas de esta manera. Muy bien, también podemos mencionar o podemos decir que tenemos una probabilidad deseada. Esta probabilidad deseada está dada por la siguiente ecuación. La probabilidad deseada se da con respecto o en relación a lo que es el vector de posición R y la cantidad de movimiento. Esta cantidad de movimiento, esta posición, es la que hemos estado analizando en las ecuaciones anteriores. Esto va a estar dado por un diferencial al cubo, por la ecuación que definíamos anteriormente, el vector de posición R, diferencial al cubo de la cantidad que vendría siendo la cantidad de movimiento. Y luego tenemos esta expresión un poco más extensa que viene siendo una representación o una, podríamos decirlo, una fusión entre esta ecuación y entre este volumen y nuestra ecuación canónica que analizábamos anteriormente. Y muy bien, entonces, ¿qué ocurre en este caso? En este caso siempre estamos trabajando o considerando a C como una constante de proporcionalidad. Y a todo esto se le viene denominando o llamando distribución de las velocidades de Maxwell, puesto que fue deducido por primera vez por Maxwell en 1859. Pero si observamos la probabilidad, que es esta P que tenemos por acá, podemos ver de que siempre es una constante que va en todas las ecuaciones. ¿Por qué? Porque ya hablar de las distribuciones de velocidad es hacer mención de lo que tiene que ver
con la parte meramente de estadística y probabilidades. Muy bien, retomando las ecuaciones que seguimos analizando, esta ecuación prácticamente está siendo la misma, teniendo su constante de proporcionalidad en ambos extremos y retomando o llevándome a lo que es una constante, que es la constante C. Y también podemos ver o podemos notar o percibir de que ocurre que esta probabilidad no depende de la posición de R. Es decir, la probabilidad que estamos trabajando nosotros, que se representa en estas distribuciones con esta P cursiva para diferenciarla de la cantidad de movimiento, no depende del vector o del vector de posición R de la molécula. Este es un resultado natural que debe ser cierto por simetría, puesto que una molécula no tiene ninguna posición preferida en el espacio, en ausencia de los campos externos. Muy bien, entonces podemos decir que evidentemente lo que sucede o la evidencia que se da es por simetría, puesto que no existe ninguna dirección preferible en una situación en que el recipiente, que es el que estamos analizando inicialmente, y por lo tanto los centros de masa del gas completo se consideran que están en reposo. Y esta probabilidad que vemos acá, que se me representa como una función de v, o en este caso una función dada por la variable v, la probabilidad es un resultado muy general que nos proporciona una información detallada. Es decir, gracias a este tenemos muchísima información de la posición, en este caso de v, que vendría siendo o que va a representar la velocidad de cualquier molécula del gas, que nos permite deducir fácilmente una diversidad de resultados más especiales. Generalmente, Maxwell, cuando se une con Boltzmann, vienen a simplificar todas estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque trabajan simplemente tres velocidades. La velocidad más probable, la velocidad cuadrática media, la velocidad promedio o media también. Entonces, ¿qué ocurre? Esa simplificación de velocidades se da hasta que se une este señor Maxwell y Boltzmann, o hasta que Gibbs hace las conclusiones entre ambos. Pero muy bien, esta ecuación que tenemos acá nos permite deducir fácilmente, ya habíamos mencionado, una gran cantidad de resultados más especiales y más específicos. Un ejemplo claro que nos podemos preguntar es cuántas moléculas tienen una velocidad comprendida en un intervalo definido. Por eso, inicialmente nos hablábamos de posición y cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque son términos que van enfocados a una posición. O bien, con mayor generalidad, si el gas compuesto por una mezcla determinada de diferentes tipos de moléculas con distintas masas, helio, argón, y también nos podríamos hacer una pregunta de una clase determinada, si tienen velocidad comprendida dentro de un intervalo específico. Pero en este caso, nuestra atención se viene a centrar en el intervalo específico, centrado prácticamente en lo que son las moléculas de una clase particular, que significa cuando hablamos de distribuciones de Maxwell no nos vamos a referir a diferentes moléculas, sino que siempre vamos a trabajar una molécula en particular. Vamos a hacer prácticamente un análisis individual sin obviar o sin olvidar de que se encuentra contenido dentro de muchas más moléculas. Es decir, un caso particular donde se pueden intentar la gran mayoría de casos.